Muy buenas noches. ¿Cómo están hoy? Miércoles, mitad de semana. Saludamos a las personas que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube. Y como este año venimos hablando ¿sobre qué? Pero dígalo como si lo cree. Este año venimos enfocados en Jesús, ¿cierto? Con nuestros ojos puestos en Jesús. Tenemos una carrera por delante. Amén. Dice la palabra que tenemos una carrera por delante, pero que debemos estar enfocados en Jesús, que no nos debemos dejar desenfocar. ¿Y cómo estar enfocados sin orar? ¿Será que podemos estar enfocados sin orar? No. La forma como nos enfocamos en el Señor es cuando oramos, cuando buscamos su presencia. Entonces hoy queremos iniciar con una pregunta y la pregunta dice, mire a su vecino y hágale esa pregunta. Hágasela mutuamente. Bueno, ¿y por qué necesitamos orar? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos orar? En el Evangelio de Lucas, espere que esto, por acá sale una cosa que no tenía que salir, entonces no me está dejando pasar. Bueno, tenemos problemas ahí con el coso ese. Entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, la Biblia habla de una parábola que Jesús enseñó. Son los primeros 8 versículos, ¿sí? Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Si usted trajo su Biblia, ahí la puede encontrar. Entonces, en el capítulo 18, mire, ya aquí salió, gracias. El capítulo 18, los primeros 8 versículos, habla, ahí hay un título de la Reina Valera que dice, bueno, que el Señor enseña a través de una parábola, que él coloca ahí como ejemplo una viuda y un juez injusto, pero realmente la parábola habla sobre la necesidad de orar, ¿sí? Eso es lo que Jesús estaba enseñando en esa parábola. Así que queremos ir al texto, ¿sí? Si está ahí, entonces vamos a leerlo, le va a salir aquí al frente también, si usted lo puede leer allá o acá. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar cuando. La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo deberíamos orar? Siempre, ¿cierto? Y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez, ¿lo quiere leer conmigo? Que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, o pensó, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre o a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, mire la enseñanza del Señor aquí, oigan lo que dijo el juez injusto. Ahí está el centro de la enseñanza del Señor. Dice, oigan lo que dijo el juez injusto. La primera parte de la enseñanza está la necesidad de orar. Ese es el tema central. Pero ahora el ejemplo que coloca el Señor es lo que dijo el juez injusto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el juez injusto? Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta mujer me es fastidiosa, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Eso fue lo que dijo, ¿cierto? Ahora, el versículo 6 dice, ¿acaso Dios, el 7, perdón, acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Hace dos preguntas. ¿Dios no hará justicia? Dios se demorará en responderles. Y el versículo 8, en la primera parte, responde, os digo que pronto les hará justicia. Pero hay una pregunta al final, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Entonces la oración es un acto de fe. O sea, ¿por qué oramos? Pues porque somos gente de fe. Entonces la oración es un acto de fe. Ahora, si nosotros miramos, no hay tiempo para hacer una enseñanza
detallada del tema, pero sí quiero que hagamos una pequeña reflexión esta noche en este corto tiempo que tenemos. La pregunta que estamos respondiendo es, ¿por qué necesitamos orar? Jesús no les enseñó a los discípulos a hacer milagros, no les enseñó a multiplicar los panes, no les enseñó todos los milagros que él hizo, pero Jesús sí les enseñó a los discípulos a orar. ¿Lo ha leído? En los 4 evangelios se cuenta que Jesús enseñó a sus discípulos a orar. O sea que orar es muy importante. Entonces dice, ¿por qué necesitamos orar? Y mire cómo abre el pasaje. Este pasaje, dice Lucas, que está narrando, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿De orar cuándo? Siempre. Y no desmayar. O no, ¿cómo diría más? O no desanimarse, no dejar de hacerlo, sino orar. Entonces, este es el centro de la enseñanza. Entonces, aquí dice que la oración es una necesidad que tenemos ¿cuándo? Siempre. ¿Qué es la oración? Una necesidad que tenemos siempre. Todo el tiempo necesitamos orar. ¿Listo? Quiero que esta noche reflexionemos en 4 aspectos por los cuales necesitamos orar, porque no nos alcanza el tiempo. El primer aspecto que queremos reflexionar esta noche, que necesitamos orar, es porque somos. Necesitamos orar porque somos. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Listo? El primer aspecto por el cual necesitamos orar, porque somos débiles, ¿cierto? Porque somos débiles. Segundo aspecto, porque vivimos en un mundo gobernado por un juez injusto. ¿Cree usted eso? Hay gente que dice, pero ¿por qué no hay justicia en la tierra? Por eso. Usted sabía que el diablo, espiritualmente hablando, gobierna sobre la tierra. ¿Quién le entregó el gobierno? El ser humano cuando pecó. Le entregó la autoridad sobre la tierra. Entonces, motivo suficiente para orar, porque vivimos en un mundo gobernado por un juez injusto. La tercera razón por la cual necesitamos orar es porque al orar, ¿qué hacemos? Le quitamos todo argumento de injusticia en nuestra contra. ¿Listo? Le quitamos todo argumento de injusticia en nuestra contra. ¿Usted sabía que él es el acusador de los creyentes? Él tiene un montón de argumentos, pero cuando nosotros oramos, le quitamos esos argumentos. Y número 4, ¿por qué? Dígalo como si lo cree. Pero dígalo de verdad, hermano. ¿Por qué necesitamos orar? Porque tenemos un Padre bueno. Pero ¿dónde está nuestro Padre bueno? Está en el cielo. ¿Listo? La Biblia dice, Dios está en su trono y todo lo que quiso ha hecho. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, quiero que alcancemos a reflexionar sobre esos 4 aspectos. Número 1, necesitamos orar porque, ahora hagámoslo personal. Ya lo hicimos como grupal, ¿cierto? General, porque somos débiles. Ahora hagámoslo personal, porque soy débil. ¿Por qué necesito orar? Porque soy débil. La Biblia dice el texto que había en la ciudad una viuda. Una viuda es sinónimo de debilidad, de carencias. Cuando se habla de una viuda, se está hablando de alguien que tiene un montón de carencias, que está sola, ¿sí? Que es alguien débil. Y nosotros somos débiles. ¿Se acuerda que el domingo que estamos estudiando la carta a los Romanos en el capítulo 8, vimos en el versículo 26 que dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? O sea que si somos débiles, o sea que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque pregunta, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan que hablamos de los gemidos
que es un clamor desde nuestro interior, que clamamos porque somos hijos. ¿Qué es lo que clamamos? Según Romanos 8, Abba Padre. Estamos clamando que somos hijos. Somos hijos en el espíritu, pero todavía en el hombre exterior no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Sí? Todavía en nuestra alma está en un proceso de ser renovada y nuestro cuerpo está esperando ser glorificado. Entonces, como estamos hablando de que somos débiles, ¿cierto? ¿Qué dijimos que es nuestra debilidad? La carne. ¿Y qué es la carne? La tendencia de vivir independiente de Dios. Entonces, cuando queremos orar, ya tenemos una batalla aquí. ¿La carne qué hace? ¿Qué hace? No quiere. O sea que cuando usted no quiere orar o cuando yo no quiero orar, se está manifestando nuestra debilidad. No queremos orar. Por eso es que allá en Gálatas habla que el espíritu y la carne, ¿qué hacen? Se oponen entre sí. Hay una lucha para que no hagamos lo que quisiéramos. Entonces el espíritu a la verdad, dice el Señor, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces el Señor le dice a sus discípulos y también a nosotros, oren para que no entren en tentación. Les aseguro que el espíritu siempre está dispuesto. O sea que ¿cómo uno sabe que necesita orar? Hay algo por allá que aprendimos el domingo que llama la conciencia, que le dice, es tiempo de orar. ¿Qué dice la carne? No, más tardecito. Esperemos un poquito. Y finalmente, de poquito en poquito termina. No oró, se durmió. ¿Por qué? Por nuestra debilidad, nuestra tendencia en la carne de vivir independiente a Dios, de vivir sin orar. Entonces, nosotros tenemos que establecer una disciplina de oración. Someter la carne, colocar una alarma, no sé, algo nos tenemos que inventar para poder vencer en esta batalla. Para poder vencer nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Porque según la carne o según el hombre exterior, el cuerpo que no ha sido redimido, creemos que podemos hacerlo todo solos. Que no necesitamos orar. Eso que ore el pastor, la pastora, los servidores, que oren. Como usted es maestro de niños, pues le tocó orar. Jaime está de coordinador de oración allá en el grupo. Entonces, que ore Jaime, que es el que está de coordinador de oración. Anoche estaba en la reunión con el comité de oración. Entonces, que oren ellos. Y ojalá oren por nosotros. Usted no ha visto que siempre la gente, y ore por mí. Vaya usted. ¿Se acuerda lo que le dijo el pueblo de Israel a Moisés? Vaya usted y hable con Dios. Nosotros no queremos hablar con él. Y luego viene y nos cuenta. Y a veces parece que nosotros tuviéramos esa misma actitud. Que alguien ore por mí. Y no estoy diciendo que está mal orar los unos por los otros. Pero estoy diciendo que tenemos la necesidad de orar cada uno individualmente, reconociendo que soy débil. Que mi carne o mi cuerpo no redimido es una debilidad. Es algo que no quiere acercarse a Dios. ¿Saben qué dice Romanos 8? Dice que la carne no puede agradar a Dios. ¿Ha leído? Dice que no puede. Entonces, ¿qué necesitamos? Como la carne no puede, ¿se acuerdan lo que aprendimos el domingo? Necesitamos reinar ¿desde dónde? Desde el hombre interior, desde el espíritu, dirigir desde allí, escuchando la voz de la conciencia y llevando esa carne, como dice Romanos 12, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No, normalmente antes se dice que la gente se arrodillaba a orar y que en las iglesias era normal que se arrodillaran a orar. Ahorita ya es muy raro que nos arrodillemos a orar, porque la carne no quiere. Entonces luego dice que el Espíritu, ¿qué hace? ¿Qué hace el Espíritu? Hablando del Espíritu Santo, nos ayuda. ¿Se acuerdan que aprendimos la palabra en griego que es? Eso es como un trabalenguas. Sinantilambitai. ¿Cierto? Sinantilambitai. ¿Qué es lo que hace? El Espíritu Santo, cuando nosotros decidimos llevar el cuerpo y someterlo, presentarlo como sacrificio, entonces el Espíritu Santo viene y se une a nosotros, se une a nuestro espíritu. ¿Listo? Acuérdense que la comunión de Dios es de espíritu a espíritu porque Él es espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene y se une a nosotros. ¿Y qué hace?
¿Qué hace? Se une para quitar, arrancar con violencia ese enemigo. ¿Se acuerdan que el domingo aprendimos que nuestra carne es nuestro enemigo número uno? Porque ella es un aliado del diablo. Solo que hay un problema, dormimos con ella, en ella. Estamos pegados a ella, no nos podemos soltar. ¿Ustedes saben cuándo nos vamos a soltar de la carne? El día que nos moramos. Y ojalá hayamos muerto en Cristo. Y ojalá mientras vivimos hayamos sabido dominar esa carne, someterla, ¿cierto? ¿Listo? Que básicamente habla de que son deseos de hacer mal. Deseos de hacer mal. Ahora, ¿no orar es hacer mal? ¿Qué dice usted? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Orar es bueno? Bueno, si orar es bueno, ¿no orar es malo? Sí. Entonces necesitamos orar. Y Jesús enseñó que teníamos la necesidad de orar ¿cuándo? Siempre. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuándo orar? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la reunión como congregación, todo el tiempo es tiempo de orar. Pero a veces nos distraemos y no oramos. Por ejemplo, de entrada es el tiempo de oración, pero entonces nos distraemos saludando. En el tiempo de, ¿cuándo sería un buen tiempo para orar por los niños? En el servicio. Cuando llamamos los niños aquí al frente. Entonces todo el mundo se distrae a charlar el uno con el otro y no oramos por nuestros hijos. No bendecimos a nuestros hijos. Esa es la oportunidad para orar por nuestros hijos. ¿Cuándo sería la oportunidad para orar por nuestra economía? En el momento de la ofrenda. Pero entonces, ay, ¿dónde dejé la ofrenda? Si traje, saco la billetera, no tengo aquí tengo este, ¿cuál billete voy a dar? Y entonces no oro por la economía. Me distraigo fácilmente. ¿Sí ven que es una debilidad? ¿Cuándo sería el momento para orar por la provisión, por los alimentos? Cada vez que vamos a comer. Y sin embargo, ¡ay! La última cucharada, ¡ay! Yo como que no oré. Se me olvidó. Pero Jesús dice que tenemos la necesidad de orar ¿cuándo? Siempre. Eso incluye la hora del desayuno, el almuerzo, la comida. ¿Sí ven? Entonces, nosotros deberíamos tener la actitud de orar siempre. Siempre, en todo momento. Dice la Biblia, y no desmayar. Pero hay un problema. Tenemos una debilidad, algo que no quiere que oremos. Algo que si puede nos evita que oremos. ¿Cuándo nos evita que oremos? Cuando estamos siendo guiados por el hombre exterior, es decir, por los 5 sentidos. Cuando estamos viendo algo, escuchando algo, hablando con alguien. Siempre que estemos conectados a este mundo físico, es difícil orar. ¿Sí ven? Por eso Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Bueno, alguien dice, bueno, entre al cuarto y cierre la puerta. Pero hay otras puertas que también necesitamos cerrar. Sí, la de la charla, el WhatsApp. Porque preciso estamos orando y nos acordamos, uy, yo no encargué los huevos. Tenía que encargar los huevos. Venga, tantico, saque el celular, voy a encargar los huevos. ¿Sí ven que nos desconectamos fácilmente? Entonces, solamente estoy pensando cuál es nuestra debilidad. Y nuestra debilidad es que estamos demasiado conectados con el mundo físico, el mundo de los sentidos, para orar. Entonces, para orar, ¿qué necesitamos? Cerrar la puerta de esos sentidos. Entre otras cosas, por eso es que cuando uno ora, cierra los ojos. ¿Para qué cierra los ojos? Pues para no distraerse con algo que está viendo. Cuando usted lee la Biblia, los antiguos oraban arrodillados y con la cabeza en medio de las rodillas. Eso tal vez evitaba que escucharan cosas que los distrajeran. Cuando Daniel oraba, dice que él entraba 3 veces al día y que él cerraba todo, pero dejaba una ventana que daba hacia Jerusalén y miraba hacia allá y empezaba a orar. Porque la presencia de Dios estaba allá en el templo. Ahora nosotros no tenemos que dejar una ventana que mire hacia Jerusalén, entre otras cosas que de aquí no se ve Jerusalén, ¿no? Pero debemos dejar una ventana abierta que es la ventana de nuestro espíritu, que está mirando a Dios. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí?
Número 2. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo gobernado por un juez injusto. Dice el versículo 2 que había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba al hombre. Normalmente una persona que no teme a Dios no respeta a nadie. Y últimamente me ha dado por mirar la gente que gobierna en sus actos públicos, qué declaraciones hace, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla en la boca. Entonces hay gente que nunca nombra a Dios, porque no lo tiene en cuenta para nada. Pero hay otros gobernantes que primero nombran a Dios y les va muy bien, porque son temerosos de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando hablamos de temor a Dios, no estamos hablando de tenerle miedo a Dios. Estamos hablando de honrarlo, de respetarlo, de darle el primer lugar, de saber que sin Él no puedo hacer nada. Y que si algo puedo hacer es por su gracia. Y entre otras cosas por eso oro. Pero este parece que no oraba, no temía a Dios y por consecuencia no respetaba tampoco a las personas. Dice que había también en aquella ciudad una viuda que venía a él y le decía, mire la viuda, yo alcanzaba a ver la viuda le decía, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme todos los días, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia. Y ese juez estaba ya como fastidiado. Y todos los días, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Todos los días. Yo creo que esa vida en la mañana, al mediodía, en la noche, a todo momento estaba ahí. Ella era débil por ser viuda, pero era fuerte porque oraba. Amén. Era fuerte porque oraba. Entonces, nosotros también debemos reconocer que vivimos en un mundo injusto y que realmente nuestra justicia viene de Dios. Que si hay alguien que nos puede hacer justicia es Dios. Y siempre clamamos por justicia. ¿Y sabe cuál es la justicia de Dios? Se llama Jesucristo. Jesucristo es la justicia de Dios. Él es mi justicia. Entonces yo vengo en el nombre de Jesús y voy clamando por justicia. ¿Cierto? Número 3. Porque al orar, al hacer ejercicio de orar, ¿qué pasa? Le quito todo argumento de injusticia a ese juez. Él tiene un argumento para acusarme. Él tiene un argumento para decir que no se me debe hacer justicia. Entonces dice, el texto dice que ese juez no quiso hacerle justicia por algún tiempo, pero después de cierto tiempo pensó, dice, dijo dentro de sí. O sea, pensó, habló con él mismo, tal vez hablando él se despertó, dijo, uy, qué fastidio, no aguanto a esta señora. Entonces dice, mire lo que dice el Señor Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Escuchen lo que dijo el juez injusto. Nosotros no le oramos a un juez injusto. ¿Sí es claro? Pero nosotros oramos desde un lugar de injusticia. Se llama el planeta Tierra, gobernado por un juez injusto. Aquí estamos de paso. Nuestra justicia viene de Dios. ¿Listo? Entonces, escuchen lo que dijo el juez injusto. Mire qué dijo. ¿Qué dijo? Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta mujer me molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo, o sea, siempre me agote la paciencia. O sea, esta mujer era tan constante en la oración que logró que el juez injusto le hiciera justicia. O sea, logró lo imposible. Por eso la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Por eso cuando usted lee, acabamos de ver Romanos 8, 25 es, dice que el Espíritu, el 26, que el Espíritu nos ayude en nuestra debilidad, ¿cierto? Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede
se une a nosotros, ¿cierto? Para quitar, arrancar con fuerza a ese enemigo. Y el 27 dice, más el Espíritu. Romanos 8:28 dice, ¿alguien lo tiene ahí? Se me fue en ese momento de la memoria que tengo aquí en mi chip. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que nosotros tenemos una debilidad. Somos débiles, ¿cierto? Somos débiles. Estamos en un lugar gobernado por un juez injusto, pero el Espíritu sabe cuál es la intención. Y hay una oración segura, es la oración que hace el Espíritu. Porque Él intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces a veces uno dice, pero no sé cómo orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué hay que hacer? Ore en el Espíritu. Porque la oración en el Espíritu, aunque la mente quede sin fruto, no la entendió, cuando oramos en el Espíritu estamos dejando que el Espíritu Santo interceda. ¿Se acuerdan de la palabra que dimos? Silantelambitan, que el Espíritu se una a nosotros, arranque con violencia a ese enemigo e interceda conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí ven? O sea que usted sí puede orar sin equivocarse. Siempre que lo haga en el Espíritu. Pero para eso entonces necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos reconocer que somos débiles. Necesitamos hacer el ejercicio de orar. Y entonces cuando oramos, todo argumento de injusticia es quitado. Porque estamos teniendo comunión directa con Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote santo, sin mancha, perfecto, apartado del pecado, y que por esa obra que él hizo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo entramos al trono de la gracia? En el Espíritu. Cuando oramos, entramos al trono de la gracia. Siempre la invitación está. El problema es que el invitado no quiera ir. ¿Se acuerda que Jesús enseñó una parábola sobre la fiesta de las bodas que hizo el padre a su hijo? ¿Y que hubo cuántos invitados? Muchos invitados. ¿Pero qué pasó con los invitados? Sacaron excusa. Nosotros tenemos a veces excusa para no orar. Siempre. Ay, se me olvidó. No tengo tiempo. Estoy cansado. Estoy muy contento. Me ha ido muy bien. Todo está bien. Entonces, cuando los invitados sacaron excusa, ¿qué hizo el Señor? ¿Se quedó con la cena servida? No, él simplemente salió e invitó a otros que estaban dispuestos a ir. O sea, Dios no tiene ningún problema si usted y yo no oramos. En otras palabras, ¿sí? No tiene ningún problema. El problema lo tenemos nosotros que no suplimos la necesidad, que nos dejamos llevar de la debilidad, que no entendemos que estamos bajo un gobierno injusto, que no entendemos que ese gobierno injusto tiene un poco de argumentos para que nos vaya mal. Entonces la gente comienza a acomodar su mentalidad. No sé, a mí me va mal porque es que a mí, primero que todo, yo fui un hijo negado. A mí mi mamá no me quería. A mí me crió mi abuelita. Yo, pobrecito, yo vivía muy lejos y no me dieron estudio. A mí me maldijeron desde que era pequeño. Y entonces nosotros empezamos a tener un poco de argumentos que son argumentos de injusticia para justificar que fracasemos, que nos vaya mal, que no podamos. Pero cuando vamos a la presencia de Dios en oración y oramos de espíritu a espíritu, dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, nos hacemos uno, el que se une a Cristo en espíritu es con Él, nos hacemos uno con Él. Entonces todos esos argumentos desaparecen. Entre otras cosas porque al orar uno debe llevar la Biblia y empezar a orar lo que dice la palabra. Señor, tu palabra dice esto, que soy santo, que soy amado, que soy tu hijo, que soy linaje escogido. Y usted empieza a hablar lo que usted es.
Y entonces, al orar lo que ustedes y entrar en el Espíritu, todo argumento del diablo es quitado. Romanos 8, 25, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 26, el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. 27, dice, perdón, 28, sí, 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. 27, el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, aquí es cuando sabemos que amamos a Dios. Sabemos que amamos a Dios cuando vamos a Él. ¿Aló? Uno puede decir que ama a alguien y nunca lo visita. Jamás lo llama, nunca se entrevista con él. No, si uno ama a alguien, uno busca contactarse con ese alguien, encontrarse con ese alguien y pasar tiempo con ese alguien. Entonces dice, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito somos. Nosotros estamos llamados a orar. Pero si no vamos, ¿cómo vamos a hacer que cambien los argumentos de injusticia? ¿Se acuerda que cantamos que el Señor puede cambiar lo que el diablo quería usar para nuestro mal? Dios le puede dar vuelta para nuestro bien. Pero ¿cuándo le da vuelta a Dios? Cuando le damos lugar al Espíritu Santo para que lo haga. Porque si en mi voluntad no le doy lugar, pues Dios quería. Pero es que su merced lindo no le dio el espacio de tiempo, la oportunidad. ¿De quién entonces depende? De mí. ¿Cierto? De mí. Y número 4 y último, porque tengo un Padre bueno, puede decirlo con fe, porque tengo un Padre bueno que me hace justicia. Entonces, 4 cosas por las cuales necesitamos orar. Número 1, porque soy débil. Número 2, porque estoy viviendo en un mundo gobernado por un juez injusto. Número 3, porque al orar, todo argumento de injusticia es quitado, o las cosas son volteadas en favor mío. Y número 4, porque tengo un Padre. Bueno, esa imagen que coloqué ahí es la imagen que usted encuentra en las redes del hijo pródigo. El hijo pródigo pidió la herencia, se fue de casa, vivió perdidamente y terminó comiendo con los cerdos porque no entendía que tenía un padre bueno. Tan era así que no entendía que tenía un padre bueno que cuando se arrepintió, dijo, oigan, hay mucha comida en la casa de mi padre y yo aquí padezco de hambre. Es más, quiero que me den un poquito de la baza y no me dan. No me dan, no me dan. Es que ni siquiera la comida de los cerdos me dan. Voy a hacer una cosa. Voy a volver a la casa de mi padre. Como allá hay harta comida. A veces nosotros oramos cuando tenemos una necesidad. Como hay una necesidad, voy a orar. Porque no entiendo que tengo un padre bueno. Pero si no hay una necesidad, no, porque todo está bien. Pues como, ¿por qué oramos si todo está bien? Entonces, y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tuyo. Ame como uno de tus jornaleros. Y se fue. Y cuando llegó, el padre, que es bueno, ni siquiera lo dejó que dijera todo lo que iba a decir, sino que una vez corrió, lo abrazó, le dio el anillo de hijo, lo vistió e hizo fiesta. ¿Qué no había entendido? Que tenía un padre bueno. Muchas veces nosotros no entendemos. Ay, es que Dios necesita que llore. No, Dios no necesita que llore. Créame que Dios no necesita eso. La necesidad es mía. Jesús dijo que le refirió la parábola sobre la necesidad de orar. Siempre no desmayar. La necesidad es nuestra. Y entonces necesito entender que tengo un Padre bueno, que me da todas las cosas en abundancia para que yo las disfrute. Pero que la mejor forma de disfrutar las cosas de mi Padre es en la casa de mi Padre. Amén. No en la cochera de los cerdos, sino en la casa de mi Padre. Y dice el texto, hace Jesús en el verso 7 una pregunta. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Qué le dice eso? Que uno debería hablar cuando.
Día y noche, noche y día, el incienso subirá. Hay que orar de día y de noche. Entonces, ¿por qué entonces Dios no les hace justicia? Porque no claman. Por eso el texto dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de sus angustias. Pero si no claman, viven angustiados. Por eso Filipenses 4 dice, por nada estén angustiados, afligidos o afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y luego dice que disfrutarán de paz. Entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar sus pensamientos y sus corazones. Entonces viene la respuesta de Jesús. Dice, hace otra pregunta. ¿Se va a demorar el Señor? O sea que el Señor se demora en responder. Y uno dice, oiga, pero ¿por qué el Señor se demora tanto? Santiago nos da la respuesta, dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden es para gastar en sus deleites, o sea, piden es para su carne. Por eso no recibimos, porque pedimos mal. ¿Cómo pedimos bien? Romanos 8, 25, 26, estoy confundido en los números un poquito esta noche, 26. ¿Cómo pedimos bien? Orando en el Espíritu, dejando que el Espíritu nos ayude. Cuando vamos y entramos, podemos entrar orando en lo natural. Podemos entrar leyendo un texto de la Biblia. Podemos entrar cantando una canción. Pero la idea es que lleguemos a entrar en el Espíritu. ¿Se ha visto que a veces entrar en el Espíritu se demora? Se demora un poquito. Uno comienza con una canción, pero se demora un poquito entrar en el Espíritu. Diga, toma tiempo. Entonces, necesita tomar tiempo. Entonces, ¿se tardará en responderles? No. Mire lo que dice la respuesta. Le digo que pronto, sea rápido, les hará justicia. Sin embargo, el texto termina diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración es una necesidad que tenemos. Cuando oramos reconocemos que somos débiles. Cuando oramos reconocemos que vivimos en un en un mundo gobernado por un juez injusto. Cuando oramos, reconocemos que todo lo malo que ese juez injusto quiere usar contra nosotros y todo argumento puede ser volteado. Cuando dejamos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, cuando oramos, estamos reconociendo, tengo un Padre bueno, que me da las mejores cosas. Voy a ir a Él. Estoy teniendo la actitud que tuvo este hombre cuando padeció de hambre allá, aunque no lo había entendido bien. Tal vez después lo entendió. Pero entonces toma tiempo. Entonces, finalmente, podríamos decir y seguir con la lista y habría muchas cosas por las cuales necesitamos orar. ¿Qué estamos orando por el Catatumbo? Necesitamos orar por el Catatumbo, por el Bichada, por los Llanos, por el Cauca, por Bogotá, por todos. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar por nosotros mismos. Necesitamos orar por muchas cosas. Tenemos una necesidad grande de oración. Pero tenemos un problema. La carne no quiere. O sea, ¿vamos a orar? No quiero. Me distraigo fácil. Así que te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.